Hola, reciban un cordial saludo. Su servidor, el pastor Chito Rendón, se acerca donde tú estás y le pedimos a Dios que nos bendiga. Hemos estado navegando a través de este tema. Sepárate, tú decides. Es una serie de, pues yo le llamo confrontaciones, o más bien dicho, parejas de circunstancias que nos hacen meditar qué es lo correcto y qué es lo que debemos de hacer. Bueno, pero en nuestro corazón está, Padre mío, bendícenos. Y recuerda, mi anhelo y mi oración es que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Acompáñame. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Háblanos. Dirige nuestros pasos. Guarda nuestra vida. Padre mío, atiende al que esté afligido, preocupado, angustiado de los que me están escuchando. Bendícelos. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, entonces finalizando, estamos en la recta final. Sepárate, tú decides. ¿Por qué este tema? Bueno, porque al Señor no le gusta que nosotros andemos en, llamémosle, a medias tintas, en colores o tonos grises. A Él le agrada que nosotros vamos a estar o blanco o negro, o lo que vimos, frío o caliente. Pero esos que andan como la mojarra de un día de aquí por allá es que no se logran definir. Y esto es aquel que pues prácticamente empieza a poner su propia línea de conducta. ¿Por qué? Porque empieza a decir, hay de aquel que llama al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y las luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Como mencionamos en el discipulado anterior, esa ambigüedad hace que el individuo no establezca en él carácter. Y el fruto del que logra separar esto es que llega a tener la gracia de Dios, la fortaleza de Dios para mantenerse firme en todo sentido. Entonces, ¿cuál es la diferencia del estar definido o determinado? Bueno, que el que está definido es porque tiene clara su identidad. La identidad como hijos de Dios, y como hijos de Dios en sí, en nosotros opera un manto de santidad, debiera de operar un manto de santidad, y es con el cual nosotros debemos de pelear o mantenernos firmes para alcanzar la santidad. Pero ¿cuál es la determinación? El poder llegar a esa estatura. Yo determino poder ser santo. Y esa es una carrera, es una lucha donde donde pelean unos con los otros, ¿verdad? Entonces, en este verso encontramos que es como una carrera, ¿verdad? Un atleta dice que, pues, él compite por una presea, dice Pablo a Timoteo. Pero en este caso a la iglesia de Corinto, él le dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. O sea que, ¿cuál es uno de los privilegios o uno de los beneficios de aquel que trata de definirse, quiere determinar su vida, ser mejor, es que está dispuesto a abstenerse? Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cómo logramos esto? Bueno, dice la Escritura que deberíamos de hacerlo por medio de la transformación de nuestra mente. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, ¿cómo podemos? Estoy repasando algo que estuvimos viendo en los discipulados anteriores, por eso es que voy rápido. ¿Y cómo podemos nosotros alcanzar esa estatura o esa transformación? Bueno, pensando en
desearlo y eso le agrada a Dios, se vuelve bueno. 2, cuando uno mejora y uno logra vencer varias veces, se vuelve aceptable. Y tercero, cuando ya uno se mantiene con una bastante sobrio, bastante, llamémosle en victoria, y acá alcanza la perfección en su voluntad. O sea, ¿qué es la perfección? La voluntad perfecta. O sea, ¿qué es lo que Dios desea en su voluntad? ¿Por qué esta? Ahorita me quiero detener un poco y preguntar y hacernos reflexionar. Pastor Chito, ¿y de qué me sirve todo esto? ¿Por qué yo tengo que aprender a separar? Porque todo gira alrededor de hacia dónde está tu meta. Si tu meta es sencillamente vivir poder tener el éxito en esta tierra terrenal, todo esto es pasajero, es temporal. Pero nuestra meta debería ser, Señor, ¿cómo puedo ser yo útil cuando esté contigo en esa, llamémosle, en esa dimensión o en el siglo venidero? Así se le llama a ese momento cuando estemos nosotros con un cuerpo transformado o celestial. Y esto hay que tener la certeza de que todo creyente, creyente en Cristo, él a la hora de dormir o fallecer, llamémosle, él está esperando su resurrección para poder alcanzar esa posición en Cristo. Y la posición en Cristo comienza aquí en la tierra, en que nosotros podamos ser adiestrados, ejercitados, formados para poder alcanzar esa estatura. Y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy nos vamos a ver esas combinaciones de poder alcanzar madurez espiritual en todo sentido. Pero también entender por qué tenemos que tener una autoridad sobre nuestro cuerpo. Bueno, miremos entonces, repasando de lo que hemos visto en los 3 discipulados anteriores, vimos esas confrontaciones que hay que separar. El bien y el mal, la luz de las tinieblas, el frío de lo caliente, lo que es espiritual de la carne, lo que es de la cruz o el mundo, la vida y la muerte, la bendición, la maldición, lo eterno y lo temporal, lo que nos da valor, valentía contra el temor, lo que es derecho y lo que es torcido, lo dulce versus lo amargo, avanzar, retroceder. Aquí me voy rápido porque los vimos la semana pasada. El generoso versus el mezquino, lo interno de corazón o el interno de su interior, contra lo externo, la imagen. Y lo que da fruto versus lo estéril. Bueno, entonces hoy vamos a estar viendo 4 confrontaciones. Han de haber mucho más en la Escritura, por supuesto. Salud o enfermedad, madurez, inmadurez, fuerza, debilidad, fe, incredulidad. Por supuesto que han de haber muchos más, pero yo he compilado este grupo, pues lo que yo he visto en mi acervo cultural, espiritual, y me doy cuenta tan importante es mantenernos firmes, creyendo que Dios nos tiene que dar la victoria en todo sentido. Bueno, entonces vamos a ver ahorita la primera del día de hoy, ¿verdad? Agárrese, siempre es mi recomendación, agarra un cuaderno, escribe, porque eso te ayuda en poder no solo aprender, sino en llenarte y poder comprometerte para pedirle a Dios su bendición en todo sentido, ¿verdad? Bueno, entonces, la primera que vimos hoy es salud y enfermedad. Pastor, ¿tú estás diciéndome entonces que si yo estoy enfermo, estoy pecando o estoy mal con Dios? No, definitivamente no. No es ese el concepto. ¿Por qué? Porque entonces entraríamos en contradicción, por ejemplo, con Job. Él tuvo una enfermedad donde Dios la aprobó.
O miremos con Pablo. Pablo decía que él tenía un aguijón en su carne. Y aunque él nunca dijo exactamente qué era, pero en por ejemplo, a uno de las iglesias él les escribía: ¿cómo quisiera yo tener los ojos de ustedes? Entonces algunos piensan que su problema era con su visión, con su vista, que tal vez ya no miraba muy bien. Pero entonces, ¿qué hacer? La actitud que tuvo Pablo, que él aún con su aguijón en la carne, él no cesaba de orar por los enfermos, dando a entender que él estaba esperando su milagro, y él oraba por alguno y sanaba y se levantaba de su lecho de dolor, y él decía: ya me va a tocar, ya me va a tocar. Y esa es una de las actitudes que hay que tener con relación a la enfermedad. No rendirse y estar expuesto a decir: bueno, ya estoy enfermo, así me voy a quedar. No, vamos siempre a creer y a crear en nosotros esa actitud de decir: yo no recibo la enfermedad, aunque la tengo, pero yo no la recibo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al morir, Él presentó su cuerpo y en sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Lo quiere leer conmigo? Aquí en Isaías 53, verso 5, dice de esta manera: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Él se hizo maldición para que tú fueras bendito. Lo vimos la semana pasada. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. O sea que Él recibió todo lo malo que hubo del mundo, por así decirle, el oprobio, esa es la palabra. ¿Por qué? Para que nosotros fuéramos bendecidos. Pero lo que más me impacta de este fragmento de versos o de palabras es lo que cierra y dice: y por sus heridas hemos sido sanados. Hemos sido sanados por... Aleluya. Y tú puedes decirle: Señor, tú moriste para darme salvación y vida eterna, pero tú sufriste para darme sanidad. Y tenemos que creer en ello. Si alguno de los que me está escuchando tiene alguna enfermedad, crea que el Señor te dio a ti la sanidad por derecho. A Él no le agrada el que vivamos enfermos, por supuesto, pero Él de alguna manera mira cómo reaccionas, cómo te mantienes con ese aguijón en la carne, cómo logras superar esa situación. ¿Por qué tenemos que creer en esto? Porque Él lo ordenó. Cuando Pablo hablaba de esto del aguijón en la carne, él decía que él oraba, creyendo con certeza que él podía ser sano, y si no, pues en su cuerpo transformado, él ya no iba a tener esa enfermedad. Él estaba convencido de eso. Pero Santiago, cuando escribe acerca de cómo es que nosotros debemos de pensar en esto con relación a la enfermedad, dice en 5:14, capítulo 5, 14 y 15, de esta manera: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. En otras palabras, busca a una persona con autoridad. Por ejemplo, la palabra anciano es una palabra griega que se puede traducir como episcopao, ¿verdad? Como episcopal, ¿verdad? Pero es alguien que está sobre otros como una supervisión, supervisando. O sea, es como un líder que tiene una autoridad sobre otras personas. Entonces, ¿está ya alguno enfermo? Llame a un episcopao, algún líder. Mejor que sea espiritual de la iglesia. Y que ellos oren por él, dice, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor. Pero muy importante, dice, y la oración de fe restaurará
al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. En otras palabras, prácticamente nos está diciendo, nosotros tenemos que tener la certeza que si yo tengo alguna enfermedad, el anhelo del Padre es que yo sea sano. Y si yo no he recibido mi sanidad el día de hoy, pues no voy a perder la esperanza. Y si hay oración por enfermos en otro evento, pues yo voy a ir creyendo por mi milagro. Ay, pero pastor, ya fui a muchos y nunca recibí la oración ya nunca recibí la sanidad. Pregúntele a la mujer que tenía el flujo de sangre. Esta mujer estaba desesperada. Dice que ella gastó todo su dinero con cuanto médico que ella conocía para tratar de salir de su enfermedad. Si ella, buscando lo terrenal para buscar la sanidad, ¿cómo no nosotros, teniendo la alternativa de buscar lo espiritual, no la debiéramos de, pues, tratar de correr tras de ella, tras la sanidad? Y tener la fe. Tal vez no fue hoy, pero va a ser mañana. Bueno, no fue mañana, va a ser pasado. Pero la fe del justo lo levantará. Tenga por seguro y diga conmigo, el Señor me quiere sano. Diga conmigo, el Señor me quiere sano. ¿Y por qué aceite? Bueno, también no es que el aceite sea el aceite milagroso, no. Es una figura de decir que por medio de la unción y que el Espíritu Santo es figura del Espíritu del aceite, vamos a recibir la sanidad completa. Pero para poder vivir con esa actitud, con esa expectativa de que yo tengo que ser sano, obliga a que yo viva con una actitud de sanidad, llamémosle así. Se puede ver su cuerpo con alguna mancha o alguna ayuda. Esto es temporal. ¿Por qué? Aunque sea temporal en esta tierra, en el cuerpo celestial ya no va a estar. Pero esa actitud de decir, yo no recibo esta enfermedad que tengo. Por ejemplo, si usted tiene algún problema con sus ojos, con una migraña, algún tumor o alguna situación o algún dolor de espalda, que usted pueda decir, yo no lo recibo. Yo me declaro sano por el poder de Dios. Y esa actitud hace que nosotros podamos tener, pues, medicina con nuestros dichos de nuestra boca. Dice en Proverbios 17:22 de esta manera: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado, ¿qué dice? Seca los huesos. ¿Verdad? El espíritu quebrantado es como el que está allá en amargura. El que vive amargado es como que si apaga el espíritu. Y si el espíritu habita en los huesos, prácticamente pierde fuerza esos huesos secos. Pero aquel que tiene una actitud distinta, corazón alegre, es buena medicina. También hay un verso que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea que no solo te pone guapo, sino te es saludable, te da salud. Viva feliz y tenga por seguro que algo va a suceder. ¿Sabe cuánto yo recuerdo de esto? Me acuerdo cuando mi papá, que es médico, en alguna oportunidad yo oí que él decía que algunos de sus pacientes, él se daba cuenta que solo necesitaban ser escuchados. Hay gente que solo necesita tener esa atención y seguramente, y algunos de ellos, él les recomendaba o les daba algún paliativo. Yo a veces bromeo diciéndole, tú alguna pastilla de azúcar les recomendabas, les dabas. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente regresaba, ¡ay, el doctor me sanó! Lo que pasa es que cambió su actitud. Y una persona se le levanta el ánimo y puede sanar. Y sellando con tercera de Juan, que es mi verso lema cada vez que yo predico, en el verso capítulo 1, verso 2, creo que es un solo capítulo, dice de esta manera: amado, yo sé
yo deseo que tú seas prosperado. Y aquí te lo declaro a ti que me estás escuchando. En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Recibe tu sanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, qué lindo, ¿verdad? Poder saber que yo tengo la autoridad para poder rechazar toda palabra que haya en contra de mí. Me acuerdo cuando una vez yo fui con un médico hace como unos 15 años de eso, y cuando vio el dictamen dijo, sí, vas bien, me dice, sí, vas bien a ser diabético. Yo cuando lo escuché, yo dije, ¿Cómo? No, es que, mira, como yo soy el diabetólogo de tu familia, entonces yo sé que tu madre es diabética, tu tío, tu abuela fue diabética, y tú tienes un hermano con incidencia también pues de azúcar alta. Tú estás en el mismo camino, vas a ser diabético. O sea, eso es lo hereditario. Pero él lo decía con una intención no sarcástica ni irónica, sino como un diagnóstico médico natural. Pues yo vine y le dije, pues yo ato toda palabra que sale de su boca y no la recibo. Y él se quedó así asustado porque tal vez no entendía. No la recibo y yo quiero que usted me trate como un no diabético. ¿Qué tengo que hacer? La pregunta es, ¿soy diabético o no? Léalo. No, ahorita no eres. Bueno, entonces tráteme como un no diabético. Y de ahí pues me dijo, vas a tener que cambiar tu forma de alimentarte, tu forma de vivir. Pues ya con Cristo cambió eso. ¿Cómo no voy a cambiar también? Y lea verte a la fecha, 15 años después, no, ya van como 17 años después, me sigo controlando y siempre voy ahí en el borde, pero no recibo esa sentencia que me dieron. Aleluya. Yo sé que soy sano por el poder de Dios. Bueno, entonces miremos la otra figura o de las otras pares de palabras que tenemos que separar. Lo que es el concepto de madurez versus inmadurez. ¿Cómo es eso de ser una persona madura? Bueno, hasta uno lo utiliza en la vida diaria. Sé más maduro cuando uno le habla a un muchacho que está haciendo cosas, tonterías. Es que no tiene madurez. El inmadurez se asocia como si fuera un niño, como que si fuera alguien que no conoce, no tiene responsabilidades. Bueno, se podría asociar lo mismo. En Cristo, cuando habla la madurez espiritual, habla cuando el individuo logra cambiar en su conducta, en sus hábitos, en su forma de pensar, pero se está acercando a un patrón. Llamémosle a un molde original. ¿Cuál podría ser este? Nada menos que Jesucristo. Bueno, quien lo define mejor fue Pablo cuando lo explicó esto en su carta a los de Efesios. Entonces él les decía, Jesucristo vino a establecer dogmas, o sea, ministerios. Y estos vinieron ¿para qué? Para poder equipar a la iglesia. Y en una iglesia equipada, entonces sigue aquí, sirve de esta manera. Leámoslos todos juntos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esta palabra es clave. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea que crecer es como decirte, de un niño, un bebé crece a ser niño, sigue a ser adolescente hasta que sea adulto. Pues igual es espiritualmente. El anhelo de Dios es que nosotros podamos desarrollar ciertas características para poder tener su imagen y su semejanza, pero no solo corporal, sino su imagen y semejanza espiritual, una autoridad madura para poder nosotros enfrentar, confrontar y poder ser mejores. Pero, ¿cómo es que esto nos puede afectar? Dice aquí que nosotros somos niños
¿Por qué? Porque somos llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. ¿Sabe cómo lo miro yo? Como aquella persona que dice, no, si yo recibo de Dios, pastor. Yo en la mañana recibo con este pastor en YouTube. En la tarde, a mediodía, recibo de esta persona, ¿en dónde? En TikTok. Y al final de la noche recibo a esta persona en la televisión. Yo me lleno de todos. Pero la pregunta es, ¿será que estos te acompañan en tus procesos de formación? Porque lo más importante en el proceso de madurez, es que uno pueda estar vinculado. Que alguien te pueda atender, te pueda exhortar, te pueda amonestar o corregir, porque estás vinculado. Cuando uno solo mira vientos de doctrina, y no estoy diciendo que tal vez estos tengan mala doctrina, no. Cada una doctrina de estos puede diferir. Y como difiere con este y difiere con esto, pero tú la recibes, puede crear confusión. Entonces lo mejor es estar vinculado con una persona que me forme, como que moldee, que me esculpa el carácter de Jesucristo en mi vida por medio de su Santo Espíritu. Eso es madurez versus la inmadurez, donde nosotros vemos que existe el inmaduro porque es como un niño. Nosotros tenemos que decirle, Padre, ayúdame a poder ser mejor. Ayúdame, Padre mío, a poder cambiar, a poder ser una persona renovada en todo sentido. Y así como tenemos el carácter para separar lo bueno y lo malo, las luces y las tinieblas, la cruz con las cosas del mundo, lo espiritual con la carne, tenemos que tener el carácter para decirle, Señor, yo quiero ser como tú. Quiero desarrollar en mí cualidades como las que tú tenías. Y de esta manera, pues, podemos llegar a tener como dice la Escritura, una renovación continua. Ser renovados, hasta poder llegar a esa perfección. Por eso es el anhelo del Padre, es que nosotros podamos llegar Él nos mira perfecto. ¿Sabes qué? Qué curioso, porque la Escritura dice que Dios a nosotros nos mira perfectos y no lo somos. Pero es porque Él ya mira el producto terminado. Y Él anhela que nosotros llevamos renovando para llegar a esa perfección. Mire cómo dice Colosenses capítulo 3, 9 al 10. Leámoslo todos juntos. Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Diga conmigo, se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea que aquí nuevamente nos habla que nosotros tenemos que llegar a una estatura. Tenemos que llegar a un modelo. Tenemos que llegar a una cualidad como la que tuvo Jesucristo. Pero usted dirá, pero yo no soy muy espiritual. Con que usted lo desee y lo anhele y empiece a separar. Usted separa esas cosas, usted se va a ir renovando y empieza a adquirir, como dice aquí este verso, un verdadero conocimiento. O sea, transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestros pensamientos. Entonces vas a estar llenándote de conocimiento nuevo para poder adquirir la renovación de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que una de estas cualidades era separar la luz de las tinieblas. ¿Cuál es la ventaja que tiene el creyente cuando adquiere madurez? ¿Sabe? Nos hace mejores personas. ¿Sabe cómo lo miro yo? Como personas más capacitados, ejercitados. Y es más, la Escritura le dice, la madurez nos da pericia. Pericia es que tiene una mejor habilidad para pegar en el blanco, para poder separar mucho más fácil las cosas buenas de las malas. Mire cómo dice Hebreos 5:13 y verso 14. Y de esta manera dice,
Y todo aquel que participa de la leche, como un niño, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Aquí está, valga la redundancia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Mire, aquí hay un interesante porque aquel que adquiere conocimiento y al quien adquiere madurez, dice que él es ejercitado y sus sentidos se vuelven más sensibles. Tiene un mejor discernimiento de espíritus, dice la Escritura. Puede discernir entre el bien y el mal, pero se vuelve con mayor habilidad, una pericia de poder alcanzar los propósitos que Dios tiene. Qué lindo, ¿verdad? El anhelo del Padre es en esta tierra que nosotros seamos preparados o a que alcancemos esa estatura, esa imagen de Él, del que nos creó. ¿Para qué? Para poder regresar con el que nos creó en un ambiente como el que nos creó. Qué lindo ahora en esta tierra empezar a adquirir esas habilidades para poder estar cerca de Dios. Padre mío, ayúdame a ser una persona mejor. Diga conmigo, Señor Jesús, dame autoridad para poder aceptar la salud y la sanidad en mi vida. Dame la autoridad para poder creer que voy a ser maduro espiritualmente. Tener madurez en todo sentido. Bueno, miremos otro de los contrastes que nos ha llevado al navegar en esta serie de comparaciones. Y en este otro vamos a ver lo que es el ser fuerte versus el ser débil. Yo le puse ahí fuerza, pero más bien debiera de ser fuerte. Fuerte versus lo débil. ¿Cómo poder Dios ser fortalecido? ¿Cómo poder Dios tener la seguridad de que esta parte débil? Y esto es algo muy similar a como decir lo de la enfermedad y lo de la salud y la enfermedad, porque alguno dirá, mire yo que tengo mis debilidades y caigo y caigo. ¿Será entonces que ya perdí la salvación? No. Lo que estamos provocando es que tú puedas rechazar esas áreas débiles en tu vida y que puedas ser fortalecido, que tú desees ser fuerte en el Señor. Mire cómo dice este verso. Joel acuérdese que es un profeta mesiánico, porque él habla mucho de Jesús, pero habla acerca de los últimos tiempos. Entonces dice de esta manera: proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes. ¿Sabes? Yo puedo imaginarme que el Señor cuando te mira, Él te mira como valiente. Como Gedeón. A Gedeón cuando lo encontró el Señor, le dijo, tú esforzado y valiente. Y Gedeón no se la creía. Él miraba a un lado y decía, ¿a quién estás viendo? No te confundirías de habitación. Te confundiste de tribu, te confundiste de nación. Entonces Él le dice, y Él nos dice hoy, no, lo que pasa es que la valentía está dormida en ti. Está dormida, tienes que despertar. Tú eres en sí un valiente que debe encontrar la fuerza de su interior. Acérquense, suban todos los soldados. Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Qué lindo, ¿verdad? Que vamos a transformar muchos de nuestros instrumentos de trabajo en instrumentos de guerra. Diga el débil, fuerte soy. Repita conmigo, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Señor, que seamos fortalecidos en tu nombre. ¿Verdad? Bueno, dice la Escritura que nosotros recibimos la fuerza de Dios. Fortaleceos en el Señor, dice, ¿verdad? Incluso cuando dice que
no os ha sobrevenido, ¿verdad? Ningún ataque, ¿verdad? Sino que del enemigo, sino que cae en aquel que no ha sido fortalecido. Nosotros tenemos que ser fortalecidos para que cuando venga el ataque del diablo, nosotros podamos superarlo sin mayor problema. Qué lindo, ¿verdad? El poder también, como muy similar a la comparación de la salud o la enfermedad, que si tú ves que estás enfermo, pues yo rechazo esta enfermedad. Si tú ves que tienes una debilidad, pues decir, yo rechazo esa debilidad que aparece en mi vida, porque esa debilidad me tiene atado y yo tengo que romper como esa cadena que mira ahí en el dibujo, tengo que romper esa atadura que tengo yo. Dice Proverbios 24:10, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. En el día de la angustia uno pues puede pasar muchas cosas, pero si te aferras a que vas a ser débil, obviamente como el espíritu se apaga también, tu fuerza es limitada. Mateo 26:41 me gusta mucho porque es el momento cuando Jesucristo estaba en el monte antes de ser capturado. Y dice que él se llevó a algunos a orar. Y cuando él estaba orando, dice que su sudor eran como lágrimas, como gotas de sangre. ¿Cuál era la angustia, la aflicción? Y incluso en su clamor él decía, Señor, pasa de mí esta copa. Pero uno diría, no es contradictorio si él decía cuando él enseñaba que él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces, si él está haciendo la voluntad del Padre, ¿por qué va a estar angustiado? Pero no era la angustia del flagelo, de los golpes, no. ¿Sabes? Esto se lo escuché a alguien y me dio en el cabal, como quien dices, cabal en el punto, diciéndole, esa es la verdadera razón, y yo lo entendería también, que la razón por la que Jesucristo sentía esa angustia y sus sudor eran como gotas de sangre de la angustia que él llevaba, era porque iba a estar separado de Dios. Incluso él decía, yo con el Padre uno somos. Y él sabía que iba a ser desvinculado, iba a ser separado para pagar la maldición, para pagar toda maldición que era para con nosotros, él la iba a pagar. Por eso es que cuando él encuentra a sus discípulos que en lugar de estar orando estaban durmiendo, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que la debilidad aminora las fuerzas. Él hubiera querido que los discípulos estuvieran fortalecidos con él. Dice que 3 veces él se levantaba con ellos y 2 de estas 3 veces los encontró disfrutando la mona. La almohada de piedra. Ahí estaban ellos. La pregunta es, ¿tú te sientes débil? ¿O tú sabes que eres débil? Porque hoy el Señor te dice, fortalécete en mi presencia. Y yo quiero que sepas que al débil, pues, el Señor te dice, yo entiendo que puedes pasar esa debilidad. Pablo decía de esta manera en 1 Corintios 8, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando esta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Aquí está diciendo de que si uno sabe que alguien es débil ante ciertas cosas, ¿por qué vas a hacer cosas que lo puedan hacer pecar? Por ejemplo, aquí está hablando contra la carne que fue presentada a los ídolos. Entonces, uno en Cristo diría, no, esta sangre yo oro por esta carne y ya es limpia, ya la puedo consumir. Pero alguien que está comenzando
que salió de la idolatría, él dice, aquel está comiendo carne, entonces yo también, pero ya no lo va a ver con un efecto de limpieza, sino que de atadura. Entonces él dice, puede volver a caer en lo mismo. El ejemplo que yo le doy muy clásico a muchas personas es, mira, por ejemplo, si tú vas a un restaurante y te ofrecen vino, pues el tomar vino no es ningún pecado. Es más, yo he ido a lugares y he tomado vino. Pero siempre mejor me volteo y veo. Y si miro a alguna persona que conozco, que salió tal vez del alcoholismo o tal vez me conoce, y si me mira a mí tomando, va a decir, entonces no tiene nada de malo. Y si por mi culpa él vuelve a caer, Dios me libre. Y esto se lo he dicho a tantas personas, que se cuiden en todo sentido. Bueno, vamos a finalizar entonces con el último contraste y es la fe y la incredulidad. Por supuesto, a Dios no le gusta al incrédulo. ¿Por qué? Porque, mire, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ver después que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice, con relación al padre de la fe, que es el padre Abraham, que él es el mejor ejemplo, dice de esta manera, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A mí me impacta esto porque dice la Escritura en los versos que siguen, él creyó de esperanza contra esperanza, en el sentido que él miró su cuerpo y estaba totalmente senil. Imagínense un cuerpo de un viejo de 100 años. Y que Dios le haya dicho, tú vas a poder tener virilidad para poder tener relaciones con tu esposa y vas a depositar una semilla de vida en la matriz seca de tu esposa. Eso es una cosa que uno diría, eso es imposible si mi esposa es estéril. Pero al que cree, todo le es posible. Al que cree, nada se le puede negar. Créanlo, al que con fe todo es posible. Este verso que vamos a ver ahorita, ya voy a terminar, es cuando Jesús se encuentra con este padre, con su hijo que él se lo llevó. Señor, reprende lo que él tiene. Entonces él le dice, claro que yo lo puedo hacer, pero si tú oras conmigo. Entonces, por eso le dice, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles al que cree. Tú también ora conmigo y vamos a ver que tu hijo sea libre. Y el padre, en ese momento dice, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, pero ayúdame en incredulidad, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Aleluya, que tú puedas, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame a creer, porque contigo todo es posible. Aleluya. Y por supuesto, la fe que agrada a Dios es, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Padre, danos la fe para poder creer y caminar en tus propósitos y en tu bendición. Bueno, mis amados, con esto hemos finalizado esta serie de qué hermosa, de poder separar lo que nos puede alejar del Padre y poder anhelar las cosas que nos acercan al Padre. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendice su vida. Desde ya te ruego, seas tú por Dios y por Padre. Santifícalo y llénalo de tu presencia. Y que pueda mantenerse firme, creyendo por el poder de tu palabra. Esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo discipulado.